Señores, hablaremos acerca del Mahdi. El Mahdi, ¿qué es? Dirán ustedes. Sí, en las puedo últimas... decirlo yo también, ¿qué es? Dígalo, que vamos a empezar de nuevo. Hablaremos acerca del Mahdi. ¿Puedo decirlo yo también, qué es? No, usted tiene que decir qué es directamente. Bueno, Hablaremos acerca del Mahdi. ¿Qué es? Muy bien. Mejor todos, digamos. A ver. Hablaremos acerca del Mahdi. ¿Qué es? Como el coro griego es esto. Es en el mundo del Islam un hombre al que Dios guía en sus acciones. Es una especie de Mesías, un enviado de Dios. Sin embargo, en el Corán no hay ninguna mención al Mahdi, no hay rastros del Mahdi en el Corán. La tradición islámica del Hadís es la que forjó este personaje. El Hadís son textos, son textos, así como aparecen los textos rabínicos, los midrash en las literaturas hebreas, el conjunto de los hadís completa el Corán. Y básicamente trata sobre los actos y las palabras del profeta. Solo sobre eso, sobre ninguna otra cosa. Literalmente hadís significa relato o noticia. Bueno, en los hadís puede leerse, leo: el Mahdi formará parte de los míos, dijo Mahoma. Su frente será ancha y su nariz aquilina. Esto es extraordinario porque casi nunca los enviados, los seres mesiánicos, los seres esperados, están descritos con tanta minuciosidad. Bueno, acá sí, frente ancha y nariz aquilina. No tenés frente ancha, no tenés nariz aquilina, no sos el Mahdi. El Mahdi era considerado un descendiente directo de Mahoma y su llegada está vinculada al final de los tiempos. Cuando llega el Mahdi, bueno, vayan haciendo las valijas. Los escritos dicen que en el corazón mismo de la edad sombría debe aparecer un fugaz retorno a la luz. Y esa fugacidad está encarnada por la revelación del Mahdi. Y esta visión, sin embargo, hay que decir, no es compartida por todos los musulmanes. Para la corriente chiita duodecimana, el Mahdi es una persona definida cuya personalidad ya se conoce, ya estuvo el Mahdi. Se lo conoce por su nombre incluso. Se llamaba Mohammed al-Mahdi y nació en el año 255 de la Égida y desapareció a la edad de 4 años, cuando murió su padre, el imán Hassan al-Askari, y desde entonces no se lo puede localizar. No es que haya muerto, desapareció. Es decir, que ya llegó para los chiitas, el Mesías, y es este señor llamado Mohammed al-Mahdi. De todos modos, siempre se va a llamar Muhammad al-Mahdi, porque está escrito que tendrá el mismo nombre que el profeta, pero también tendrá un segundo nombre, que es el nombre del padre del profeta. Los chiitas están esperando que este chico que desapareció a los 4 años regrese y se presentará, dice, al final de los tiempos, mientras tanto está escondido, ¿no? Para que reine la justicia. Muchos vieron en el Ayatollah Khomeini al Mahdi oculto. Pero más allá del credo de la rama chiita, otras ramas no han especificado la figura del Mahdi. Y entonces, tal como sucedió con los cristianos, con sus falsos mesías, se presentaron muchos, diciendo: miren, permiso, soy el Mahdi. Apareció uno en el Kurdistán, uno apareció en Egipto, otro apareció no hace tanto, en el siglo XIX, y hoy contaremos lo que sucedió con este, con el que está más cercano a nuestro tiempo. Según algunos historiadores, la aparición del Mahdi de Sudán fue un caso notable, porque ningún aspirante a Mesías logró jamás semejante poder. Los falsos Mesías por ahí se hacen populares en un barrio, en una ciudad, pero es raro que alcancen poder, casi nunca. Este señor se llamaba Muhammad Ahmed Abdallah. Su historia comienza en 1843 en la localidad sudanesa de Dongola. Dongola todo junto, no Dongola, no, sí, claro, como quien dice Don Carlos. Desde su nacimiento pareció predestinado.
No solo llevaba el nombre del profeta, sino que además su padre se llamaba Abdallah, como el padre del profeta. La tradición islámica afirma que el Mahdi, como se ha dicho, llevará estos nombres, y que el padre del Mahdi también llevará el nombre del padre del profeta. Mucho, ¿no? Pero no es un dato tan relevante porque los países musulmanes son cientos de miles los que se llaman Mohammed, y también muchos de ellos tienen un padre llamado Abdallah, ¿no? Desde la infancia de Mohammed solo se puede decir que era muy estudioso y que se remanchaba el Corán de memoria, lo de atrás para adelante. Su papá, Abdallah, murió cuando tenía 14 años, pero no cuando tenía 14 años él, cuando tenía 14 años el padre, me parece a mí. ¿O no? ¿Cómo? A mí me parece que acá dice esto. Pero no, muy raro. Usted lo dijo así. Pero, Sí. sí, Yo estoy seguro de esto. El padre murió no cuando el Mahdi tenía 14 años. Así se muere cualquiera. El padre murió cuando tenía 14 años él. A los 14 años ya era padre. Y del Mahdi. Y del Mahdi. Y se murió, loco. Allá la vida se vive muy rápido. Bueno, él quedó a cargo de 2 hermanos que lo mandaron a estudiar a Jartum, que es la capital del Sudán. Los 2 hermanos lo cuidaban y a los 25 años se retiró a la isla de Aba, que está situada en el Alto Nilo. Y allí vivió durante 15 años una existencia solitaria propia de un místico y de un santo. 15 años en la isla de Aba, ahí nada, no hacía nada. Después empezó a recibir gente y a su alrededor se formó un séquito de admiradores de su saber y de sus renuncias. Algunos establecieron un paralelismo entre los 15 años del retiro de Mohammed y los 15 de meditación que el profeta pasó en el monte Gira. Mahoma había esperado a los 40 años para difundir su misión profética, y Muhammad Abdallah esperó también hasta esa edad para declarar en 1881 que era el Mahdi esperado y el reflejo vivo del profeta. Parece que desde un poco antes a esa proclamación, el culto a Mohammed Abdallah molestaba a las autoridades. ¿Qué autoridades? Bueno, el Sudán era entonces administrado por el Egipto, pero los que cortaban el bacalao eran los ingleses. Ustedes deben haber leído en algunos mapas viejos Sudán anglo-egipcio. Es decir que había autoridades egipcias allí, pero también había soldados ingleses y funcionarios ingleses que eran los que verdaderamente tomaban las decisiones. A estas autoridades el culto a Mohammed Abdallah le molestaba muchísimo. Cuando dijo que era el Mahdi, bueno, ¿para qué? Un contingente de soldados intentó apoderarse de él, pero fíjese usted, este contingente terminó destrozado por un pequeño ejército de personas que se llamaban los derviches giradores. Derviches giradores. Qué buen nombre. Sí, Mohammed estaba constantemente rodeado por una tropa de guerreros que giraban sin cesar sobre sí mismos y alrededor de Mohammed y mataban sin abandonar sus giros a los que se acercaban a este hombre. Curioso, ¿no? Los derviches giradores, una especie de arte marcial, desde luego, ¿no? Era una danza, Alejandro, más de... Como la capoeira, me imagino. Parecida, Sí. pero era muy religiosa, más que combativa. Los sufis la practicaban mucho. Y así como digo, en algunos pueblos hinduistas se acostumbraba al mantra como para entrar en éxtasis y en recogimiento, los derviches decían que a partir del giro, como los cuáqueros temblaban, digamos, algo parecido. Parece que estos derviches solo dejaban de dar vueltas para dormir. Y a veces también, en algunos momentos del día, graduaban el impulso de estos giros para no cansarse tanto. En mayo de 1882, un ejército colonial dirigido por el gobernador alemán Ziegler fue aplastado por 50.000 adeptos de Mohammed. Y el Mahdi volvió, desde su retiro, al Sudán con la intención de gobernar allí y expulsar a los ingleses. Muy bien, algunos de ustedes
Dirán, ¿cómo va a ser? ¿Dónde queda el Sudán? Tendría que preguntar ahora. ¿Dónde queda el Sudán? Tómese un mapa de África. Espere. Ahí, a ver. Acá está. Bueno, África parece un corazón. Sí. Egipto está en el noreste de África. Ya lo ubiqué. E inmediatamente de abajo del Egipto. En la bota. El mapa, como quien continúa Nilo arriba. Sí. La macana es que Nilo arriba es abajo en el mapa. Allí está el Sudán. Ya lo ubiqué perfectamente. El Sudán pintado celestito, pero más fuerte que el mar, ¿eh? Bueno, y ahí es donde quería gobernar. En la lucha contra ese gobierno semicolonial, ese arreglo entre egipcios y ingleses, había, por un lado, un componente libertario, pero también un componente religioso, ya que al ejército rebelde lo estaba guiando nada menos que un tipo señalado por el profeta. Muy bien, allá por 1883, las autoridades inglesas primero no querían intervenir, no les parecía que era un asunto interior de poca importancia. Le indicaron al líder egipcio, que se llama Tuqif, que organizara una expedición contra esa gente, y la expedición fue un fracaso total. El ejército egipcio fue aniquilado, y entonces ahí sí los ingleses empezaron a preocuparse. La corona británica nombró al general Gordon como gobernador general en el Cairo. Se llamaba Charles Gordon. Se instaló después en Jartum, la capital de Sudán, y decretó que los habitantes de la ciudad no debían seguir al Mahdi. Chao, les prohibió directamente. Digo, se comunica a la población que a partir de este mismo momento está prohibido seguir al Mahdi. Firmado las autoridades. Automáticamente los seguidores del Mahdi declararon a Gordon Dajjal, que era la contrafigura del Mahdi en la tradición, era una especie de anticristo. Dajjal era un mesías impostor que ofrecía al mundo una parodia de espiritualidad y que debía ser muerto, repito, que debía ser muerto. La mayoría de los pobladores se unieron a Muhammad Abdallah, atacaron a Charles Gordon y lo mataron. Su cabeza fue paseada por Jartum y depositada a los pies del Mahdi, que se adueñó de la ciudad, sin que estas dos cosas tengan que ver una con la otra. No es que con la cabeza de Gordon se adueñó de la ciudad, que después se adueñó de la ciudad. Claro. Hay una película que se llama casualmente Khartoum, y el que hace el papel del Mahdi es nada menos que Sir Lawrence Olivier. Y el protagonista, ya que en esta película tiene mucha más importancia Gordon que el Mahdi, es Charlton Heston, que hacia ahí es el bueno, el inglés bueno que lucha contra Laurence Olivier, que en este caso es inglés, pero está convenientemente tiznado, claro, y disfrazado de Mahdi a favor de un turbante que le encajaron y una sábana. No es de las más grandes creaciones de Sir Lawrence. Y la película tampoco es una gran cosa, está llena de escenas de guerra, que son lo más aburrido del cine, ¿no? Pero es mucho más aburrida en el cine la guerra contemporánea que la guerra del siglo XIX. La guerra contemporánea son todas luces que asemejan tiros, que nunca te aciertan ninguno, y una serie de planos de tipos tirando y tirando, y dura muchísimo, usted no sabe cuáles son los buenos ni los malos. Es verdad que nunca aciertan ningún tiro, y en las batallas antiguas tiran todas las flechas y todas se clavan en la gente. Porque la gente tenía muchísima más puntería. Las batallas antiguas son mejores porque está el caballo, sí, es un elemento plástico y verdadero. Los caballos actúan mucho mejor que los seres humanos, especialmente en algunas películas. El caso es que en la vida real Gordon fue muerto en medio de la charla. En cambio, en la película dura hasta el final. Mohammed Abdallah se adueñó de la ciudad de Jartum, ejerció el gobierno, llegó incluso a acuñar moneda. En las caras de aquella moneda estaba, desde luego, Sir Lawrence Olivier. Y la siguiente frase: el más poderoso, decía. Reprimió salvajemente a los que todavía tenían duda de su carácter mesiánico.
la duda era castigada con muchísimo rigor. En una oportunidad envió un telegrama a la reina Victoria para intimarla a seguir su poder, y la reina Victoria no le contestó. En el cristianismo generalmente se obligaba a los supuestos mesías a hacer milagros para certificar su poder. En este caso no, porque en el islamismo se registra una escasa propensión al milagro. La existencia de Dios se evidencia en el Islam a través del orden y la belleza del mundo. Y el milagro es más bien algo pernicioso que viene a desordenar las cosas. Por ese motivo la figura del milagrero siempre fue considerada herética y muchos fueron condenados por no mantener prudentemente en secreto los prodigios de Dios. El caso es que el Mahdi no hizo ningún milagro, ya parecía que su poder se iba a extender durante muchísimos años, pero en medio de semejante entusiasmo le agarró una peste cualunca y se murió. ¿En serio? En 1885. Se murió, un día le agarró una fiebre, qué sé yo, y espichó. Sus discípulos quedaron un poco desconcertados, dijeron, ¿cómo? Sobrevivió a tantas cosas y... Claro, y este no es muy Mahdino debe ser, decir cualquier... Se produjo una especie de desbandada y de desconcierto y el ejército inglés aprovechó. 27.000 adeptos del Mahdi murieron en una lucha. El cuerpo de Mohammed Abdallah fue robado por los ingleses y arrojado a los cocodrilos. Y así terminó la rebelión del Mahdi de Sudán. ¿Le gustó? Sí. Yo tengo algo más que decir. He investigado un poco. Y creo que en 1951... Me voy a fijar aquí, porque tengo algunos datos que yo mismo he buscado por ahí. Un hijo póstumo del Mahdi, organizó un partido político, el primer partido político sudanés, ya que ya habían conseguido la independencia, me parece, o la estaban buscando, no sé qué. Se llamaba Ashiga. Y después otro partido llamado UMA, que quiere decir nación, que también fue liderado por Arman al-Mahdi, que era hijo póstumo, es decir, que nació después que el Mahdi se murió. Primero lo engendró, le agarró una fiebre, se murió, y después recién nació este tipo, y en 1951 hacía política en el Sudán. Es decir, ya en tiempos que son casi los nuestros. Acá nomás. Y así terminó esa historia. Mejor dicho, terminó mucho antes, pero aún se ocupó el Mahdi de dejar un hijo póstumo buscando nada, lo dejó porque lo dejó. Un hijo que mucho después también se dedicó a la política, aunque de otro modo. Él no dijo ni siquiera que, primero no dijo que era el Mahdi y ni que era el hijo del Mahdi, no dijo nada. A lo mejor lo dijo y yo no lo tampoco sé. le fue tan bien, tampoco, no, a ninguno de los dos. Se le dedicó claro. mucho más tiempo al Mahdi que al hijo. Claro, que al hijo. Bueno, ¿qué quiere? Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia? Esta historia es cruel, porque fueron masacrados 27.000 niatos. Estaba pensando en las diferencias, Alejandro, entre este Mesías y el otro, ¿no? El Mesías del cristianismo. Digo, por ejemplo, esto que usted señalaba de los milagros que uno hacía y el otro se abstenía a hacer. Pensaba en el Cristo diciendo que su reino no es de este mundo, y en el Mahdi que sí, quería gobernar en este mundo, y de hecho lo hizo. Estas cosas que pueden o no hacer los Mesías, y pensaba en algo que usted dijo hace no tanto tiempo, que es que lo bueno de un Mesías es que llega a tiempo, ¿sí? Esto lo decíamos cuando contábamos que algunas personas habían creído que Set, el hijo de Adán y Eva, era el Mesías. Y nosotros decíamos que era un poco pronto. Era un poco pronto para el Mesías. Había que esperar que la humanidad hartara a la divinidad con sus iniquidades para que la propia divinidad mandara un Mesías a salvarlo. Bueno, qué sé yo, en 2 meses. Claro.
Un Dios de poca paciencia. Tal cual. La otra cosa que decíamos que mucho peor que llegar demasiado temprano es llegar demasiado tarde. Por ejemplo, cuando la humanidad ya había sido aniquilada. Por eso digo los mesías que llegan a tiempo. Y si usted me permite, a los derviches, de quien en alguna época leía yo mucho y que siempre me maravilló esta cosa que tienen de ser como trompos humanos. ¿Sí? A ellos, entonces, a estos danzarines. Bueno, yo aprovechando esto, a saber que a usted le impresionan las personas giratorias. Alejandro.